Prefijos pronominales reflexivos en náhuatl. Estos prefijos nos ayudan a definir que una persona ejerce una acción sobre sí mismo. Y para que no sea tan complicado de entender, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, en español diríamos yo mismo, ¿no? Yo mismo hago, yo mismo digo. O también podemos decir tú mismo, él mismo, ¿no? O también podemos dirigir la acción hacia mí mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo mismo me cocino. A ti, tú mismo, a ti te cocinas. Él se cocina a sí mismo, ¿no? Y en náhuatl es muy fácil entender este tipo de prefijos. Recordemos que para conjugar un verbo agregamos algunos prefijos que indican quién ejerce la acción. Por ejemplo, tlahtoa significa hablar. Nitlahtoa, yo hablo. Titlahtoa, tú hablas, ¿no? Es decir, agregamos una pequeña palabrita antes del verbo. Ni es cuando yo ejerzo la acción. Ti es cuando tú ejerces la acción. Cuando él o ella ejerce la acción, no se agrega nada. Cuando nosotros ejercemos la acción, se agrega ti. Y cuando ustedes ejercen la acción, se agrega an. Pues lo que hacemos es agregar mo a estos prefijos. Nimo, a mí mismo. Timo, a ti mismo. Mo, a él mismo. Timo, a nosotros mismos. Anmo, a ustedes mismos. Así que vamos a verlo ejemplificado con un verbo. Por ejemplo, tlaloa, apurarse. Nimotlaloa, yo me apuro, dando a entender que es una acción que yo estoy ejerciendo sobre mí mismo, ¿no? Timotlaloa, tú mismo te apuras. Motlaloa, él mismo se apresura. Sígueme para aprender idiomas.